Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Yo voy a leer 3 versos. Primero el 26, luego el 27 y luego el 31. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que Dios creó, 26. Entonces Dios dijo, déjame leerlo en la Reina Valera 60. Entonces dijo Dios, Reina Valera 60, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y dice el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hay otra versión que dice al final, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Si usted sigue la historia de la creación de Génesis capítulo 1, se va a dar cuenta que cada vez que Dios creaba algo decía que era bueno. Pero luego que Él concluyó, entonces dijo que era muy, muy bueno. Algo importante a destacar de esto que yo acabo de leer es que Dios repite mucho en este pasaje que cuando Él creó al hombre, a diferencia de toda la demás creación, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dice una versión, para que sean como nosotros. O sea, tú que estás sentado en esa silla, Dios te creó. Dios te puso en este planeta con la aspiración de que tu vida sea una semejanza en todo el sentido de la palabra de cómo tú vivas aquí en la tierra. Hay algo que yo quiero compartir que no lo puedo desempacar ahora por el tema de tiempo, pero luego lo vamos a hacer, y es lo siguiente. Dios actúa siempre en base a un patrón. Voy a repetirlo de nuevo. Dios actúa en nosotros, se manifiesta a nosotros, nos habla a nosotros en base a patrones. Y el primer gran patrón mostrado en la Biblia está en el verso que yo acabo de leer. Dios creó al hombre y lo creó al patrón de su semejanza. Dios creó al hombre para que fuera en naturaleza, en carácter, igual que Él, igual que Dios. O sea, que si yo quiero averiguar cuál es el ideal o la visión de lo que es ser un hombre, de lo que es ser un ser humano aquí en la tierra, el patrón de ese carácter, de ese comportamiento, es Dios mismo. Otra muestra de ese patrón es cuando los discípulos le dijeron a Jesús, por favor, enséñanos a orar. Hubo algo trascendental que ocurrió ahí. En el Antiguo Testamento, los seres humanos se relacionaban con Dios como Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Y lo que pasa con la palabra Dios es que la palabra Dios implica
a una persona, a un ser al que yo voy para pedirle cosas. Pero cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús, por decirlo de una forma simple, cambió el paradigma de la humanidad. Y entonces mostró a la humanidad, no a Dios, sino a un Padre. Jesús vino a la tierra a revelar al Padre y a revelar el reino al cual o en el cual su Padre es rey. ¿Cuál es la diferencia entre yo relacionarme con Dios a yo relacionarme con un padre? Dios es alguien a quien yo voy para que me dé cosas, mientras que el Padre es alguien que me ama y que se complace en darme, que se complace en amarme. No como César, que dejó a su hijo en el techo de su carro. Dios no hace eso con usted. Estamos en la serie Expansión. Dentro de Expansión hablamos de que para yo expandirme y para yo crecer, yo tengo que vivir mi vida en base a dos grandes principios. Primer principio, Dios primero. ¿Recuerdan? Segundo principio, el principio de la constante transformación de nuestra manera de pensar. Ahora, para yo vivir bajo el principio Dios primero, de que Dios sea lo primero, que es lo que a mí me conviene, es lo que a la humanidad le conviene, que Dios sea primero, no segundo, no tercero. ¿Cómo yo hago a Dios primero en mi vida? A través de una serie de hábitos. Y ese primer hábito es el hábito de la vida de oración, que empezamos la semana pasada. Hoy estamos, por decirlo así, en la parte 2 de una vida de oración, que es el título también de esta. Dicho lo anterior, cuando Jesús comienza a enseñarle a orar, estamos hablando de una vida de oración, a los discípulos, Él les dice, cuando oren, oren de esta forma. Y algo que quiero destacar, que ya lo hemos hablado antes, es que estos hombres que le dicen a Jesús, enséñame a orar, yo que tengo amigos judíos, eran personas que iban al templo a orar 3 veces al día. No era que ellos no oraban, pero al ver a Jesús orando, se dieron cuenta de que la oración no era necesariamente como ellos la habían concebido. Enséñanos a orar, y la primera revelación del patrón que Jesús dio para la oración, porque el Padre Nuestro, como usted lo conoce y yo lo conozco, es otro patrón que Dios ha dado de quién ora, a quién se ora, en qué consiste esa relación que se establece cuando estoy orando. El Padre Nuestro es ese patrón de Dios dado a nosotros. Primera revelación es que Dios es Padre. Y para yo tener una idea de qué significa eso, imagínese el deleite que usted como papá o como mamá siente con sus hijos. Obviamente no todos los días, porque hay días que uno no siente deleite. Y en eso estamos muy claros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay días que uno quiere matarlo, ¿verdad? Claro que sí, majarlo. Pero si esos somos nosotros, que somos seres humanos, imagínense al Padre. ¡Wow! Mira Cristal, qué linda, mira cómo se parece a mí, mírala a ella sirviendo, mira cómo atendió a esa persona. Y el Padre, imagínense, si uno se goza como humano, imagínense, por decirlo de una forma, el sentimiento, la experiencia que siente Dios como Padre, cuando ve a uno de nosotros hablando como Él habla. Lo segundo que Dios revela en ese patrón es que la oración no es individual. La oración es corporativa. Todo el patrón de la oración del Padre Nuestro no dice, dame hoy mi pan de cada día, perdona mis ofensas. Siempre habla en plural. ¿Por qué? Porque en una casa de 5 personas,
Solamente basta que una esté enferma o esté pasando dificultad para que la familia entera se afecte. Solamente basta que una persona logre algo extraordinario o pase algo bueno para que una familia entre en gozo. Ayer yo hablaba con un grupo de mujeres y le preguntaba, ¿cómo están todos? Me dicen, son varias hermanas, y me dicen, feliz que estoy. ¿Y por qué? Porque llega mi sobrina de España. Y yo, ¿y tú estás feliz por eso? Porque llega tu sobrina. Y ella me dijo, es que tú no entiendes, cuando esa sobrina llega, la familia entera, la vida cambia. El Padre Nuestro es una oración corporativa. Cuando tú estás orando, la mentalidad de orar por mis cosas, Dios te recomienda que la cambies. Tercero, y aquí viene, y hasta aquí me voy a parar con ese patrón. Lo primero que Jesús en el patrón enseña es que venga tu reino para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Voy a repetir eso de nuevo. Que venga tu reino para que se haga tu voluntad aquí en este reino humano, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra, en este reino, tal cual como ocurre en el cielo. Cuando Jesús nos enseñó a orar, la implicación de eso que yo acabo de decir, que tiene grandes ramificaciones, pero la implicación de eso es que lo que nos interesa a nosotros como seres humanos es que el patrón con el cual se rigen los cielos que Dios gobierna sea el patrón que se manifieste aquí en la tierra, en este reino. Esa es la implicación. ¿Cuántos me están siguiendo? Bien, esa es la implicación. Ahora bien, ¿cómo llevar una vida de oración? La semana pasada hablábamos, y quiero partir de ahí, utilizando a Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15 dice, estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. Como papá, no es lo mismo que un hijo me diga, dame 1,000 pesos que tengo que comprar una regla para algo de la universidad, a que me diga, dame 1,000 pesos que quiero comprarme cualquier otra cosa. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que pedimos. En pocas palabras, como decíamos la semana pasada, la oración comienza en la mente y en el corazón de Dios. Porque para nosotros lograr aquellos que queremos pedir, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Pero, o mejor dicho, Dios dará lo que pedimos si oramos de acuerdo a su voluntad. Pero la voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Por lo tanto, si una persona no conoce la palabra de Dios, no va a poder tener una vida de oración efectiva. Dos ejemplos, o mejor dicho, un ejemplo de un pasaje que todo el mundo conoce.
En Josué capítulo 1, verso 8, y este lo voy a leer en la Reina Valera porque tiene una traducción más de acuerdo al original. Josué 1:8, Reina Valera 60, dice, esto es Dios dándole instrucciones a Josué de cómo él debía conducirse de ahora en adelante, que Moisés había muerto y él había sido asignado como sucesor de Moisés. Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues entonces tú harás que tu camino prospere, entonces te irá bien. ¿Cómo me va bien? Cuando yo no aparto de mi boca el libro de instrucción, que es la palabra de Dios, sino que medito en él durante el día y durante la noche. ¿Para qué? Para que yo haga, me comporte, hable, actúe, decida conforme a ese libro de instrucción. Entonces, y una única vez entonces, yo haré prosperar mi camino y en todo lo que yo haga me irá bien. Déjeme decirle algo. Solamente ese verso contiene el secreto del reino de los cielos, uno de los secretos más impactantes que hay o que se le ha compartido a seres humanos. Porque todo el mundo quiere que le vaya bien. El problema está en que la gente quiere que le vaya bien, pero haciendo las cosas como él o ella entiende. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de yo actuar como yo entiendo es que yo no tengo la objetividad, no tengo las variables, no tengo los elementos correctos en ningún momento para yo tomar decisiones en este mundo, en este reino. Quien tiene eso es Dios solamente. ¿Por qué esto es importante para llevar una vida de oración? Porque la oración, aunque yo lo hablé antes, no se trata de comunicarme con Dios para yo pedirle cosas. Una vida de oración es una vida en comunión con Dios desde que yo me despierto hasta que me duermo. ¿Cómo así? Una vida de oración es comunión con Dios desde que mis ojos se abren hasta que yo me duermo. Una vida de oración es una vida de conversación constante con Dios. Lo que Dios le dijo a Josué vale todo el oro del mundo. Porque ese pasaje que yo acabo de leer contiene la clave para que a una persona en este mundo caído le vaya bien. Es como cuando uno va en una aeronave de noche, donde no hay un árbol, donde no hay un
un edificio que te sirva como referencia, y la persona que conduce la aeronave depende de un instrumento para decirle dónde está, a qué velocidad va y la dirección que debe tomar para llegar al destino que tiene que llegar. Dios es como ese GPS en un mundo en el que el hombre cree que sabe lo que está haciendo, pero no lo sabe. El hombre no lo sabe porque así como el hombre piensa, así es. Y el hombre piensa, dice la otra parte de la Biblia, hay caminos que para el hombre parecen correctos, pero llevan a muerte. Hay caminos que para el hombre parecen correctos, pero llevan a muerte. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que hay un estado de conciencia en el que yo estoy autoconvencido de que lo que yo estoy pensando y pienso hacer y estoy decidiendo está bien, pero en realidad no está bien. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo. Hay un momento o hay momentos en que tú y yo podemos estar autoconvencidos sin lugar a ninguna duda de que lo que estamos pensando y estamos decidiendo hacer está bien, cuando en realidad no lo está. Y eso es peligroso. Una vez, en ese mismo barrio donde yo crecí, hubo un hombre que mató a su hijo porque el hijo llegó tarde y él pensaba que era un ladrón. Él estaba convencido de que alguien había penetrado a su casa. Se levantó y con la inconsciencia y la confusión que trae un sueño, él oyó un ruido, no miró la hora, no tomó un momento para pensar, simplemente actuó en base a lo que él pensaba que era cierto, y producto de esa actuación, alguien murió. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero llevan a muerte. ¿Y sabes qué? Eso le puede pasar a cualquiera. Y eso que yo estoy diciendo se manifiesta en todos los ámbitos de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tenían una novia o un novio y en esa época ella se incomodó con usted y no le llamó y usted comenzó a decir, eso es que tiene que estar con otro, eso es que tiene que estar con otra? Y usted comienza entonces a crear una falsa realidad en su cabeza y a actuar en base a esa realidad. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Entonces, cuando yo leí sobre eso, eso para mí fue como aterrador. Yo dije, ¿y entonces? Yo puedo estar autoconvencido, yo soy una persona que me gusta hacer lo correcto, pero si yo estoy convencido de que lo correcto es correcto y yo actúo en base a lo correcto, pero puedo tomar una mala decisión, entonces ¿qué yo puedo hacer? Lo que dice este verso es la clave, mis hermanos y hermanas. Y antes de que nosotros nos metamos en profundidad con la oración, el Señor quiere que nosotros estemos muy claros en esto que estamos hablando. Josué, oigan bien, Josué acababa de heredar el puesto de liderazgo de Moisés. No de cualquier gente, no, de Moisés. Moisés fue un hombre que Josué vio en diferentes momentos. Primero, él vio cuando los hermanos mayores de Moisés, Aarón y Miriam, un día criticaron a su hermano. Josué vio cómo Dios actuó ante esa crítica. Aarón y Miriam estaban murmurando. ¿Y qué es lo que se cree Moisés? Él se cree que es el único al que Dios le habla. A mí Dios me habla también. Eso eran los hermanos murmurando a su hermano. ¿Y saben qué dice la palabra? Que se movió una nube y se paró delante de ellos y le dijo, Miriam y Aarón,
vengan y acérquense a donde estaba el tabernáculo que ellos habían creado. Y ellos fueron allá. Y con voz audible, Dios le dijo a ellos lo siguiente. Estoy parafraseando, obviamente. Al hombre, al ser humano, yo le hablo en adivinanzas. Le hablo por pedazos. Le digo una cosa aquí y otra cosa allá. Le hablo en misterios. Pero a Moisés yo le hablo cara a cara y le digo las cosas como son. Y ustedes saben por qué, Miriam y Aarón, porque yo lo decidí así. ¿Quiénes son ustedes para criticar al hombre que yo elegí para dirigir esta nación? ¿Quiénes son ustedes? ¿O acaso ustedes no se dan cuenta que al criticar a Moisés, ustedes están criticándome a mí? Porque lo que ustedes están diciendo, que yo que lo elegí a él y lo puse ahí, al ustedes decir, él no sabe lo que está haciendo, ustedes están diciendo que yo no sé lo que yo estoy haciendo. ¿Quiénes se creen ustedes que son? Josué vio todo eso. Josué también vio cuando el primo hermano de Moisés, llamado Coré, en un momento determinado levantó una rebelión y buscó adeptos. Tengan mucho cuidado con los adeptos. Tengan mucho cuidado con alinearse a personas que critican a las autoridades de cualquier sitio, de su trabajo, de la empresa, del gobierno y de la iglesia. Tengan mucho cuidado. Pues Coré buscó adeptos y comenzó a criticar y se pararon delante de Moisés y le exigieron, tú no eres el único a que el Dios le habla también. Y en ese momento Josué vio a Moisés caer el rostro en tierra, tirándose en el piso, junto con Aarón en esta ocasión, y pedirle misericordia al Señor. Señor, ten misericordia. Y Dios le habló a Moisés y le dijo, Coré, vengan mañana a esta misma hora, párense aquí, que Dios dice que mañana Él va a decir, Él va a elegir a la persona que Él elige para dirigir. Ya Dios lo había elegido, pero vengan mañana que Dios va a hablar sobre el asunto que tú estás hablando. Josué vio cuando esa gente vino delante de Moisés y vio la reacción de Dios. Dios abrió la tierra y se lo tragó a todos. Se tragó a Coré, se tragó a los que vinieron con él, y a los que no vinieron, que estaban en la casa cocinando, se tragó la familia entera. ¿Por qué? Un principio. Cuando Dios elige a alguien, si usted lo critica, usted está criticando al que lo puso ahí. Simple. Moisés tenía defecto, todo lo del mundo, pero no se trataba de Moisés, trataba de la investidura, por decirlo de una forma, que tenía Moisés como hombre elegido de Dios. Todo eso lo vio Josué con sus ojos. Y ahora Dios le dice, mira Josué, Moisés se murió, tú eres el hombre ahora. He aquí mis instrucciones para que te vaya bien. Entonces fue cuando le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o libro de instrucción. En otra versión dice, nunca dejarás de estudiar. Pero en la versión original dice, tú tienes que estudiar para que nunca se aparte de tu boca el libro de la instrucción. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo a Josué? Que no es suficiente con que tú leas la Biblia y los salmos y mandes y lo pongas en el espejo de tu casa y digas qué linda esta palabra, o abras la Biblia en el Salmo 23 en la sala de tu casa. No es suficiente. Lo que Dios le dijo a Josué fue, este libro de instrucción que es mi palabra, la que yo hablé y que creó, esa misma palabra no se debe apartar de tu boca. Una vida de oración es una vida donde yo conozco tanto a Dios por su palabra y lo que Él ha dicho, que desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, lo que sale de mi boca es lo que Dios ha dicho. Voy en el tráfico, hay un tapón,
El Señor es mi pastor y nada me faltará. Por lo tanto, Él abre un camino para que yo llegue, porque Él me guía a pastos verdes y a aguas tranquilas. Yo le estoy hablando de lo que Dios pretende cuando le dijo eso a Josué y te lo está diciendo a ti. Pero mucha gente se pone en el radio, en el carro, a escuchar la mega. O se ponen a escuchar conciertos de Fernando Villalona. O se ponen a escuchar programas de noticias para enterarse de lo que está pasando. Está bien, usted quiere enterarse de lo que está pasando. Pero yo le estoy diciendo a usted que Dios le dijo a Josué que para que le vaya bien, no se debía apartar de su boca lo que él había dicho. Porque cuando Dios abrió su boca la primera vez, conocida para los hombres, que fue en Génesis, cuando él habló, él creó. Como decía el pastor Frank, las palabras no son para comunicar, sino para producir. Nuestras palabras producen. Cuando Dios habló, él creó. Cuando tú hablas, ¿qué crean tus palabras? Una vida de oración es una vida donde lo que Dios ha hablado no se aparta de tu boca para hablarlo a tu propia vida y hablarlo a cada circunstancia que tú estás viviendo. Eso es una vida de oración. Lo cual nos lleva, ¿cuánto les gustaría que le vaya bien? Entonces, si nosotros queremos que nos vaya bien, aunque eso es uno de los hábitos que vamos a hablar en otra ocasión, mis amados, dentro de todos los hábitos que nosotros tenemos que desarrollar el hábito de hablar con Dios todo el tiempo. Pero ojo, los hombres levanten la mano. Si ustedes los hombres, dejen la mano arriba si usted sabe que cuando usted está hablando con su esposa, usted tiene que escuchar más que hablar. Si usted quiere que su matrimonio sea feliz, cuando usted está hablando con su esposa, escuche más de lo que usted habla. Con Dios pasa lo mismo. Si yo converso con Dios, no se trata de yo hablarle a Dios. Dios no se informa, no se entera de lo que a mí me está pasando cuando tú se lo dices. Ya Él lo sabe. Como ya Él lo sabe, tú vas donde Él para que Él te, como dicen los hijos, para que Él te recuerde lo que Él ha dicho con relación a eso, para que entonces tú lo pongas en tu boca. De eso se trata la vida de oración. Ahora, la voluntad de Dios se conoce en su palabra. Dice, no se apartará de tu boca, ni de día ni de noche. Señores, aunque es muy bueno durar 15 minutos con Dios, media hora, una hora, y yo duré 2 horas en oración con el Señor. No se trata de eso, eso está muy bien, pero se trata, Él dice, es de día y de noche. Es que en vez de que tú estés repasando los pleitos que tú tienes en tu casa o lo que tú le vas a decir cuando tú te enfrentes a la persona, es que en vez de tú estar repasando eso en tus pensamientos, es que tú comiences a meditar en lo que Dios ha dicho con relación a eso. Y aquí viene la clave. Para yo llegar a meditar de día y de noche sobre lo que Dios ha dicho, mi primer hábito que tengo que desarrollar es averiguar qué es lo que Dios ha dicho. ¿Cómo se hace eso? No hay una fórmula. Les voy a compartir, por ejemplo, cómo lo hace mi esposa, cómo lo hago yo. Mi esposa se levanta y ella pone la Biblia en audio mientras está haciendo cosas. Y cuando deja de hacer cosas y se sienta, apaga la Biblia y comienza a leerla. Y después a veces la oye y la lee al mismo tiempo. Y cuando yo bajo, me dice, ¿tú sabes lo que yo leí en el libro de Esdras? Yo, no. Yo leí tal cosa y tal cosa. Y yo le digo, de verdad, yo me asombro porque de verdad, yo lo he leído, pero en ese momento, a mí me pasa que cuando Idelka me dice algo, es como que viene con revelación. Señores, de verdad,
suelten el Netflix. Y si a usted no le gusta estudiar la palabra de Dios, pídele a Dios que le ponga hambre de estudiar su palabra. Una vez usted tenga esa hambre, las cosas van a cambiar. Estamos hablando de cómo llevar una vida de oración. Nunca se apartará de tu boca el libro de instrucción. O sea que lo que tú hablas, lo que sale de tu boca, a ti y a la gente a tu alrededor le conviene que sea lo que Dios dice. La conversación que tú tienes contigo mismo constantemente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, tú me guías hacia arroyos tranquilos, hacia pastos verdes. Tú me alimentas. Y así tú le das honra a tu nombre. ¿Ustedes saben por qué? Porque no hay cosa que enorgullezca más a un papá que darle cosas a sus hijos. Yo hablo como papá. ¿Y si eso soy yo? Aunque yo esté en este momento de incertidumbre, no temeré mal alguno. No temo, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me acompañan. Cuando la gente me ataca, yo no contraataco. Porque llegado el momento, como la venganza es tuya, tú vas a preparar una mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tú me vas a exaltar en presencia de mis enemigos. Yo no tengo que hacerlo porque tú lo vas a hacer. Y tú llenas mi vida, mi copa, de tantas bendiciones que hace que se rebose y salpique a todo el que está a mi lado. Donde quiera que yo vaya, el bien, tu bondad y tu misericordia, que entiende mis errores, que me perdona, me acompañarán todos los días de mi vida, donde quiera que yo vaya. Y en la casa de Jehová yo viviré por toda la eternidad.